Como Stalin entiendo que estuvieron revisando este ejemplo, ¿no? de aplicación, que en esencia es muy similar a lo que tiene que hacer en su proyecto. Cálculo de cargas de gravedad, tanto carga muerta como carga viva, hacer un análisis de carga sísmica. Ahí hay unos videos colgados en el Teams donde ustedes pueden guiarse. Ahí hay una introducción a la dinámica estructural y cómo surge la ecuación del cortante basal, que es una deducción basada en la segunda ley de Newton. Un porcentaje del peso del edificio es lo que se aplica como cortante basal, fuerza lateral equivalente a la estructura. Se hace un análisis estático equivalente en donde se simula la fuerza sísmica como una carga lateral equivalente aplicada, basado en efecto inercial. Según la ley de Newton, recordamos fuerza igual a masa por aceleración. Y allí en el video correspondiente ustedes pueden ver todo lo necesario para entender la dinámica de la estructura y de dónde salen todas esas equivalencias. Son 4 o 5 videos que usted puede revisar, y está el procedimiento para obtener la fuerza lateral y distribuirla por planta cuando el edificio tiene varios niveles. ¿Cuál es la fuerza lateral que debe colocarse en cada una de las plantas para tener el análisis sísmico y poder diseñar tanto por cargas de gravedad como por cargas laterales? Se vio el predimensionamiento. El predimensionamiento siempre se hace con análisis aproximados. Fíjense aquí el análisis estructural aproximado. W cuadrado sobre 8 sería el momento si esta viga estuviera simplemente apoyada. Como no lo está, parte de ese momento se distribuye en momentos positivos y negativos. Aquí se está considerando un 70% para el predimensionamiento, por ser una viga discontinua, una viga que realmente no tiene continuidad de un lado, y de otro lado lo que tiene es un apoyo de columna y un canto libre. Este sería el diagrama de momento de fuerza lateral equivalente utilizando el método del portal, otro método aproximado. Ustedes saben que en el método del portal la carga lateral se distribuye en las columnas exteriores, y en las columnas interiores por tener más rigidez reciben el doble del cortante de las columnas exteriores. Eso es lo que dice el método del portal, y que el punto de inflexión de los miembros se encuentra en el centro. Y de esta manera nosotros podemos, con un análisis aproximado, hacer la distribución de momentos en vigas y columnas de fuerza lateral. Y eso nos permite predimensionar tanto columnas como vigas, para luego, ya con las dimensiones desarrolladas, podemos utilizar esta fórmula de resistencia perfectamente para tener un ensayo de secciones y poder entonces realizar un análisis estructural formal. Cuando me refiero a un análisis estructural formal, lo que quiero decir es que estaríamos trabajando con un análisis estructural no aproximado, lo más preciso posible, utilizando cualquier método de análisis estructural que usted conozca. Puede utilizar pendiente de flexión, trabajo virtual, área de momento, etc. O algún software que lo que hace es optimizar el proceso de análisis por nosotros. Entonces, ya con las dimensiones que son importantes, porque el análisis estructural de cualquier método que utilicemos va a requerir momentos de inercia y áreas. Entonces, para ello yo debo tener predimensionados los elementos. Aquí estaríamos trabajando con columnas de 30 por 50 y una viga de 40 por 70. ¿Por qué de este tamaño? Porque esta luz es inusual, esta luz es de 9 metros. La quise usar de esa manera para que saliera una buena sección. Por lo general, las luces de los edificios suelen estar entre 6, 7, 8 metros. Es bastante inusual tener luces de 9 metros o más, a menos que se trate de una estructura especial. Pero los edificios suelen tener luces de, como en este caso, aquí hay una luz como de 7,50 a 8 metros entre columna y columna, como se puede decir. Esta es una luz bastante inusual, pero fue preconcebida de esa manera para que resultara un análisis interesante. Luego se hacen
los análisis estructurales de los casos de carga de carga de gravedad por separado, la carga muerta, la carga viva y la carga lateral de sismo, y se combina siguiendo las combinaciones del código. Noten que aquí hay combinaciones, sobre todo las que tienen cargas laterales, que producen una serie de subcombinaciones adicionales. Por ejemplo, esta combinación que tiene 1.2 carga muerta con 0.5 viva y 1.4 sismo, aquí en el 1.4 sismo se producen 4 posibilidades relacionadas con el sismo en una dirección y en la otra, y también relacionadas con la componente de aceleración horizontal y vertical. El sismo produce aceleraciones horizontales, pero también produce aceleraciones verticales. Entonces, lo que nosotros hacemos con fuerza lateral equivalente es una aproximación donde estamos considerando mayormente el efecto de carga lateral, carga horizontal, que es la componente mayor del sismo realmente. Pero el código, reconociendo que también hay una componente de aceleración vertical, en esta combinación donde aparece la E de earthquake, sismo, combina la contribución de la aceleración sísmica horizontal, que es lo que nosotros usamos en fuerza lateral equivalente, y además añade una componente para tomar en cuenta la aceleración vertical que produce la señal sísmica. Y fíjense que es un porcentaje de la carga muerta, desde luego. Un porcentaje, un factor de la carga muerta. Entonces, ¿por qué se producen 4 subcombinaciones? Porque lateralmente el sismo puede venir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y verticalmente la aceleración puede actuar o hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Entonces, en algunos casos vamos a tener la combinación de positivo con positivo, positivo con negativo, negativo con negativo con positivo, negativo con negativo, y esa combinación produce 4 subcombinaciones que son las que aquí aparecen. Por supuesto, cuando la aceleración vertical es positiva, adiciona a este término y el 1.2 sube a 1.35. Eso va a ocurrir 2 veces. Cuando el signo de la aceleración vertical es negativa, entonces sustrae y del 1.2 bajamos a 1.05 en 2 ocasiones. Entonces, en la parte de carga lateral también la aceleración horizontal, una va a ser positiva con 1.4 y la otra va a ser negativa con 1.4. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una fuerza sísmica, vamos a tener la posibilidad de 4 combinaciones que resultan de ahí. Por supuesto, en esta otra combinación también va a ocurrir lo mismo. La aceleración vertical, cuando es positiva, va a adicionar aquí y del punto 9 pasamos a 1.05, y cuando es negativa va a sustraer y del punto 9 pasamos a 0.75, en este caso específico. Y el positivo negativo de la carga lateral. Entonces, en total aquí se producen de estas 4 combinaciones que teníamos originalmente, con las subcombinaciones resultan en 10 combinaciones. Parece marquito nada más. 3 análisis estructurales, muerta, viva y sismo, 10 combinaciones de carga. Es decir, que los resultados del análisis estructural de estos 3 casos, muerta, viva y sismo, se combinan de estas 10 maneras para producir el envolvente de diseño. Y el envolvente, tanto de momento como de cortante, es el contorno de los máximos. Fíjense que aquí les he señalado en un color magenta, ese color como moradito que está aquí, la combinación que produce el máximo. Fíjense que el máximo momento positivo, en este caso de casi 61 toneladas metros, la produce la segunda combinación. La combinación que tiene 1.2 muerta con 1.6 viva. Noten eso. Mientras que los momentos máximos negativos los producen las combinaciones que involucran carga sísmica, la combinación 5 y la 3, produciendo en este caso casi 32 toneladas metros, en este caso casi 48 toneladas metros, las combinaciones 3 y 5
cuando la observamos vamos a ver que tienen el carácter sísmico involucrado, ¿no? La 3 y la 5. Entonces, eso quiere decir que en la extensión de la viga, en algunas zonas va a controlar la combinación que tiene sismo y en otras va a controlar, principalmente en los momentos positivos, la combinación que solamente tiene carga de gravedad. El canto libre, como tiene poco aporte a la resistencia sísmica, casi siempre los cantos libres están gobernados por las combinaciones de carga de gravedad, igual que el momento positivo del canto. En cambio, en el cortante, veamos qué sucede. En el cortante sucede, como siempre, que hacia la zona central tenemos poco cortante, porque ahí la pendiente del diagrama de momento tiende a ser bastante horizontal, así que ahí vamos a ver poca demanda para el cortante. Sin embargo, en los extremos, donde el cortante sí es fuerte, donde la pendiente en el diagrama de momento es mayor, ahí sí las combinaciones nuevamente para los cortantes máximos vienen a ser las que tienen carga sísmica, en este caso la 3 y la 5, igual que acá. Y en el canto libre, por supuesto, nuevamente la carga de gravedad es la que está controlando. Importante también, los momentos negativos se toman a la cara de la columna, los cortantes de diseño a una distancia de dicha cara. Que ahí está bastante bien explicado. He querido utilizar este ejemplo de un marco sencillo porque después usted lo puede replicar en un edificio de múltiples niveles y múltiples claros. Lo que tiene que hacer es hacer esto en una estructura más grande, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Luego que tenemos la envolvente de diseño, a mí me gusta utilizar este tipo de tabulado, más que ir a resolver la ecuación cuadrática esta que nos dice que el momento último no debe exceder de phi por el área de acero Fy de menos a medios, donde A es AS Fy sobre 1.7, F' C por C, por B, ¿no? En lugar de resolver cada vez que yo tengo un momento último de estos diagramas, que en este caso tendría aquí, 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 para diseñar los aceros de refuerzo que vamos a colocar aquí, aquí y acá, en lugar de hacerlo mediante la aplicación de la ecuación cuadrática que resulta del área de acero que voy a encontrar acá, aquí resulta una ecuación cuadrática, recordemos. Voy a arreglar esto, ¿verdad? Referencia, circuito este. En lugar de resolver esa ecuación cuadrática que ahí se produce, fíjense lo que yo hago. Yo hago un tabulado en donde planteo unas combinaciones de refuerzo que me permiten determinar cuáles son estas resistencias. Por ejemplo, yo tengo una viga, recuerden, de 40 por 70. Sí o sí, yo tengo que ponerle dos barras corridas arriba y abajo. ¿Bien? Entonces yo puedo empezar un ensayo diciendo, bueno, ¿qué tal si yo utilizo un acero de dos barras un refuerzo de 2 barras número 8? Yo puedo, con esas 2 barras número 8, que tiene un área de 10, 14, yo puedo determinar cuánto es la resistencia que produce ese refuerzo, ¿verdad? De aquí yo puedo calcular cuánto es esa resistencia, ¿cierto? Simplemente tengo que reemplazar esta área de acero aquí y yo tengo cuánto es esa resistencia. Entonces fíjense que con 2 barras número 8, eso produce una resistencia de casi 24 toneladas metros. En mi diagrama, 24 toneladas metros es menos que esto, ¿verdad? Es menos que esto y es menos que esto. Pero es más que esto, ¿sí o no? 24 toneladas metros es más que esto. Así que ya yo sé de antemano que si yo coloco 2 número 8 superiores, yo podría extender ese acero en el canto libre y no tengo que adicionar barras distintas más allá de las 2 número 8 para resistir este momento del canto libre. ¿Bien? Entonces, también sé otra cosa, que con 2 número 8 no es suficiente porque 24 toneladas metros no va a ser suficiente en ninguno de esos 3 puntos. Voy a necesitar más. Entonces, bueno, vamos a trabajar con algunas áreas de acero
de 2 número 8 puedo subir a 3, a 4, a 5, a 6 número 8 y voy viendo qué resistencia eso me produce. Más que resolver una ecuación cuadrática, lo que estoy viendo es físicamente qué yo tengo que colocar y qué resistencia eso provee. Entonces eso es más fácil que resolver un problema matemático, porque ya estoy pensando en términos constructivos. ¿Sí se comprende? Esta tabla es muy importante. Fíjense, importante. Noten aquí lo siguiente. Con 6 número 8, yo resisto casi 66 toneladas metros. Es más, con 5 número 8, yo resisto 56. 56, 65. Si yo veo mi diagrama, ¿qué quiere decir eso? Que 5 número 8 todavía no sería suficiente para esa resistencia requerida, ¿verdad? Pero con 6 número 8 ya yo tengo 66 toneladas metros que sería suficiente para resistir esto, ¿no? Bueno, entonces aquí voy entendiendo que si yo tengo 2 número 8 corridas, superior e inferior, que las tengo que poner sí o sí, 2 número 8 aquí corridas, superior e inferior, yo sé que adicional a esas 2 número 8, si yo coloco 4 barras cortas aquí adicionales, cortas, 4 cortas más 2 largas, en esta zona ya tengo suficiente resistencia, ¿se ve? Entonces, una vez tengo mi envolvente diseño, el proceso de refuerzo realmente es bien sencillo. Una tabla como la ha mostrado te resuelve todo. Y yo voy viendo qué combinaciones de refuerzo me resultan óptimas para la resistencia requerida. Observe que aquí yo tengo 31.5. 31.5, fíjense que aquí tengo con 3 barras, número 8, 35 de resistencia. Eso quiere decir que a la izquierda yo con que agregue una barra más ya tengo suficiente resistencia, ¿se ve? O sea, en el extremo izquierdo, a las 2 número 8 corridas, estas 2 número 8 corridas, yo lo único que tengo que hacer es añadir una barra adicional aquí corta, una número 8 adicional. Una número 8 adicional, con 2 hacen 3, y ya tengo suficiente resistencia que proveen 35 toneladas. ¿Qué hago acá donde necesito 48? El máximo entre 48 y 15, 48, controla 48. ¿Qué refuerzo pondríamos ahí? Vamos a ver. 4 no es suficiente, ¿verdad? Me quedo corto. Pero 5 sí, ¿verdad? Listo. Entonces, allí a las 2, número 8 corridas que ya tengo que adicionarle ¿cuántas más? 3 más. 3 barras cortas adicionales que suman 5 y yo resuelvo mi problema del diseño. ¿Ven? Entonces, si yo tengo un tabulado así de refuerzo y resistencia, yo puedo tener combinaciones de barras largas y barras cortas ya como base, y lo único que tengo que ir viendo es mi envolvente de diseño de todas las vigas y tratar de uniformar lo más posible. Lo que sigue después de esto es cálculo de largo de desarrollo y demás. Aquí estaría la distribución tal como les mencionaba, ¿no? Las 2 número 8 superiores e inferiores corridas y las adicionales, 4 adicionales inferiores para resistir estas 61 toneladas metros, una adicional aquí y 3 adicionales acá. Y ya con eso yo tengo la garantía de que por todos lados tengo mi capacidad controlada. Lo mismo sucede con el cortante, observe. Para la resistencia al cortante, recuerde que este es un marco intermedio y yo voy a necesitar también las resistencias nominales de los refuerzos, sobre todo en los extremos, porque la necesito para el cortante asociado con la capacidad de inflexión. Ojo, también es importante verificar que esto cumpla con ductilidad, es decir, que en mi tabla yo no puedo poner un acero que no cumpla con los criterios de porcentaje mínimo. Porcentaje mínimo, fíjense, aquí el acero mínimo son 8,53. Todo esto cumple con el mínimo. Las 2 número 8 que puse corridas cumplen con el mínimo. Y también el porcentaje de acero y la deformación unitaria del acero en tensión debe cumplir con los parámetros de ductilidad.
Es decir, yo no puedo proveer un acero que no satisfaga también los criterios de ductilidad. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta en mi tabulado, no solamente refuerzo, área y resistencia, sino también porcentaje de acero, deformación unitaria y resistencias nominales, porque las vamos a necesitar en el cálculo del cortante. Para el cortante, noten lo siguiente: aquí tengo mi demanda, los máximos 33 de un lado, 37 toneladas del otro, 9, casi 10 en el canto libre. Entonces veamos, el concreto como tal me provee una resistencia en este caso de 17, casi que estoy a la mitad, ¿no? Aquí en este caso necesito un poquito más de la mitad, es decir que voy a necesitar sí o sí refuerzo de estribos. Aquí en el canto libre estamos sobrados, ¿no? Con el concreto solo tendríamos suficiente, es decir que aquí yo puedo poner estribos mínimos, ¿sí? Estribos mínimos porque solo el concreto provee la resistencia suficiente, pero como quiera tengo que poner estribos por construcción. Así que aquí en esta zona de canto libre con estribos mínimos sería suficiente. Tengo que tomar en cuenta la resistencia, la flexión que proveen las barras. Así que tengo que hacer este análisis, ¿no?, del equilibrio, ¿no? Fíjense que aquí estas ecuaciones son de equilibrio, eso lo derivamos la vez pasada con las combinaciones correspondientes, y la resistencia que proveen los refuerzos. Las resistencias vienen de esta misma tabla. Por eso es importante la tabla, porque eso me da los valores que voy a introducir después allá abajo, como momentos nominales. Como momentos nominales que se producirían al formarse las articulaciones plásticas. Recuerden siempre eso. Y esos son los momentos que van del equilibrio a mis ecuaciones de estática, que son ecuaciones de equilibrio. Entonces note que en los extremos yo tengo aquí unas demandas de cortante asociado con la capacidad de la flexión mayores que las demandas por las cargas y las combinaciones de cargas. De un lado tengo 33, del otro lado tengo 37, acá tengo 42 a la izquierda y tengo 45 a la derecha, es decir que esto está controlando, está demandando más cortante que la envolvente de diseño. Habrá ocasiones donde esto puede controlar, en este caso está controlando el cortante asociado con la capacidad de la flexión. Entonces lo que produzca la mayor demanda entre la envolvente de diseño y el cortante asociado con la capacidad de flexión es el cortante de diseño que yo debo utilizar para determinar el espaciamiento de mis estribos, el número de patas y todo. Entonces aquí esto está controlado. Entonces, desde luego, tengo que verificar el máximo de todos ellos es este casi 45, ¿no? Casi 45 toneladas. Debo verificar que se cumpla con esto, con este criterio, porque yo no puedo poner tanto refuerzo al cortante tampoco. Esto es una verificación de que las dimensiones de las vigas son suficientes para la resistencia del cortante. Aquí esta verificación se satisface. De hecho estamos lejos, 37 y 94, estamos lejos, así que esto se cumple. Fíjense la receta paso a paso, usted lo que tiene que hacer es seguirla para todas sus vigas. ¿Cuál sería la separación? También fíjense lo que yo hago. Yo comienzo evaluando los requerimientos constructivos, igual que hice acá con la flexión en mi tabla. Esto me ayuda porque aquí están ya verificados los criterios constructivos de acero mínimo y acero máximo. Entonces ya estoy matando dos pájaros con la misma piedra, porque en mi tabulado yo tengo garantizado que cumplo con los requerimientos de construcción y voy a ver entonces qué combinaciones de barras me producen la resistencia que necesito para la demanda. Aquí hago lo mismo en el cortante. Estoy ensayando con barra número 3. Fíjense que estoy utilizando grado 60 en este caso, porque me encontré con un cortante un poco fuerte. Recuerda que esta viga tiene 9 metros. Ojo. Bien. Entonces ahí hay dos patas, barra número 3, ese es mi primer ensayo. Por construcción, el menor espaciamiento debe ser el menor de todo esto. Aquí hay 44, 42, 60, sería el que controla. Y por resistencia, aquí los espaciamientos máximos no pueden ser mayores de medios.
En este caso esto es 32 centímetros. Y esa resistencia del espaciamiento de 32 centímetros, cuando yo lo introduzco en mi fórmula de resistencia, provee una resistencia de casi 26 toneladas. En mi diagrama, 26 toneladas podría estar por aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? 26 toneladas puede que esté por aquí. Bien. Entonces yo puedo poner en esta zona central, por debajo de esa demanda, mis estribos a 32 centímetros sin problema. Eso es lo que quiere decir esa conclusión. Veamos por resistencia. Por resistencia yo tengo de un lado, fíjense que aquí estoy siendo bastante fino, del lado izquierdo estoy utilizando 44, del lado derecho 42, o al revés, este es el lado desde la izquierda, perdón, 42, desde la derecha 44, porque eso fue lo que resultó de acá. 42 en el lado izquierdo de la viga, 44 en el lado derecho. Usted puede uniformar. Yo hice un ejemplo académico. En la práctica yo no lo hubiera hecho así. En la práctica yo lo hubiera puesto idéntico los dos, utilizando el máximo, ¿okay? Para uniformar y facilitarle la vida al constructor. Pero este es un ejemplo académico en el que estoy utilizando la demanda que hay del lado izquierdo y la demanda que hay del lado derecho, para que noten la diferencia. Por eso ustedes ven allí dos espaciamientos, uno desde el soporte de la derecha con la demanda de 44, en este caso 1031, matemático, y el otro de 42 desde el soporte de la izquierda. Desde luego esto yo lo llevo a 10 y a 11, ¿qué ven? Esto yo lo llevo a 10 y a 11, porque el espaciamiento lo debo redondear de estribos siempre hacia abajo. También los estribos en la zona de confinamiento deben cumplir con estos 4 criterios. El menor de todos estos, en este caso es 16. Mis estribos por demandas están resultando en un espaciamiento menor que eso, así que esto viene siendo el espaciamiento que va a controlar en las zonas de confinamiento. 10 centímetros. Voy a utilizar 10 centímetros para unificar desde ambos soportes, que provee una resistencia de 45, que es mayor que la demanda de cortante asociada con la capacidad. Y ahí está mi distribución de los estribos. Este dibujo no va en el plano porque esto solamente es para ilustrar. En el plano lo que nosotros ponemos son estas llamadas, desde el apoyo 1, desde el apoyo 2 y desde en el sentido 3, cómo es el espaciamiento de los estribos, las zonas de confinamiento, estoy colocando los estribos a 10 centímetros según mis cálculos allá arriba. El primer estribo siempre se coloca a 5 centímetros de la cara del soporte. Fíjense lo que decíamos del canto libre. En el canto libre yo puedo poner todos mis estribos al espaciamiento máximo, porque con el concreto solo yo resistía esa demanda, ¿no? Es que ahí coloco estribos mínimos. Y también hacia la zona central, donde la demanda menor, los estribos al espaciamiento máximo de 32 también. Entonces, esto es nada más rellenar los segmentos y ver la cantidad de espacios que resulta según las zonas. Esto se lo provee su propia gráfica de demanda, estas longitudes, a dónde están estas resistencias, para saber cuántos estribos yo necesito colocar. Al final, mis llamadas lo que indican es que desde el apoyo 1, que es el de la izquierda, yo debo colocar el primer estribo a 5, luego 16 a 10 y el resto a 32. Y de esta misma manera ya el constructor sabe que tiene que poner el primer estribo a 5, luego tiene que poner 16 más a 10 centímetros y lo que queda lo reparte en 32 centímetros. Cuando uno pone el resto, quiere decir los demás estribos en esa zona, van todos a 32 centímetros. Desde el apoyo 2, que es el de la derecha, colocamos, ahora vamos de derecha a izquierda, el primero a 5, luego 14 a 10 y luego, fíjense que aquí utilicé un espaciamiento adicional, 4 más a 18 y el resto a 32. Aquí estamos utilizando 1, 2, 3, este no cuenta porque solamente es 1, 2, 3 espaciamiento, lo cual está bien. Yo suelo utilizar de 2 a 3, de 2 a 3 es suficiente. Y en el canto libre, fíjense que estamos colocando el primero a 5 y todos los demás a 32, porque no necesito
diferenciar o introducir espaciamientos menores en el canto libre porque la demanda hace que con estribos mínimos sea suficiente. Entonces, esto es lo que va para el plano. Esta información, a mí me gusta colocar este símbolo que indica el número de patas, el grado del acero, también es importante para propósitos de la especificación que debe llevar. Así es como se pone el esquema de diseño en el plano. A mí me gusta colocarlo tal como está ahí. Ahora, sin estas longitudes las puse allí porque hay que calcularlas con el concepto de largo de desarrollo. Y al final aparece ya el esquema como tal. Pero me gusta presentar las llamadas para los estribos y 3 secciones en cada una de las vigas. 2 en los extremos y 1 en el centro. Es decir, que la información que se provee es en el sentido longitudinal y también en información de secciones transversales. Ahí está la sección del lado izquierdo. Tengo mis 2 número 8 inferiores, las 3 número 8, 2 de las cuales son corridas. En la zona central, mis 6 número 8 inferiores, 2 número 8 superiores. Y en la derecha, las 5 número 8 y las 2 número 8. A nivel longitudinal lo vemos también, las 2 número 8 corridas, superior e inferior. Una número 8 es el largo, hay que calcular de la izquierda, de la derecha y del centro. Y ese largo se calcula con el concepto de largo de desarrollo. El espaciamiento de los estribos también está denotado, así es como esto va para el plano. No tan así, sino como aparece acá, ¿no? Después que calculo mi largo de desarrollo, esta sí es la información que va para el plano tal cual, así usted lo pone. Cuando calcula los largos de las barras correspondientes, aquí esta barra corta, un número 8, tiene una longitud de 230, esta tiene una longitud de 230 también. Es decir, yo no necesito extenderlas al canto libre porque con las 2 número 8 de corrida era suficiente, así que yo puedo doblar esa barra ya perfectamente, como si esto tuviera un apoyo discontinuo, tal como aquel. Eso lo puedo hacer, de hecho lo hago todo el tiempo. Y las 4 número 8 adicionales acá abajo por una longitud de 7 metros. El espaciamiento de los estribos según las llamadas, aquí no hay perdedero, y las 3 secciones correspondientes. El constructor aquí tiene toda la información requerida, no tiene que asumir e interpretar nada. Hágalo tal como dice ahí y quedará bien construido. Así es como usted tiene que hacer en sus planos, en su proyecto. Acá está el cálculo, lo quise presentar no simplificado para largo desarrollo, sino completo, con las fórmulas completas. De los valores correspondientes para las longitudes de desarrollo fíjense que lo hacemos en todas las secciones. En la sección 1, donde yo tengo 3 barras superiores, en la sección 3, que es la del centro, perdón, la de la derecha, donde tengo 5 barras de ahí, 1, 2, 3, sí, las 5 número 8 superiores, y también en la central, que es la número 2, donde las barras están inferiores. Ahí está todo ya calculado, todo lo que se requiere, y está también la superposición de los diagramas de envolvente con la envolvente de resistencia. Fíjense que la importancia de este diagrama es que en ningún punto yo tengo resistencias menores que la demanda requerida. Si usted necesita ajustar sus longitudes de barras para que esto empiece antes, usted lo hace con el diagrama correspondiente. Bien, entiendo que hasta aquí les explicó Stalin. Lo que sigue lo vamos a ver después, vamos a retomar posteriormente este ejemplo para diseñar las columnas, ahora que vamos a comenzar a ver la flexocompresión, el diseño de columnas, ahora ya combinando
carga axial con flexión. Al principio vimos solamente los elementos sometidos a carga de compresión, posteriormente vimos las vigas en flexión, ahora vamos a ver el efecto combinado de flexo-compresión y los criterios de esbeltez para cuando tenemos columnas esbeltas, los factores de amplificación, algo bastante similar a lo que vimos en el cuerpo deformable 2. Bien, preguntas entonces. Sí, dígame. Adelante. Respecto al proyecto del edificio, para la carga arriba sé que hay que ir a una norma para ver cuánto. Según el uso. Sí, pero para la carga blanca podemos multiplicar el volumen de concreto por su peso específico sin tomar en cuenta el acero. Es que 2.400 kilos por metro cúbico ya incluye refuerzo. Es concreto reforzado. Si tú agarras un cubito, fíjense, esto es importante. Si usted agarra un cubo de concreto, de eso de 2 por 2 pulgadas, y te mezcla estándar y usted le calcula la densidad y el peso específico, eso andará por el orden de 2.200, 2.300 kilos por metro cúbico. Utilizamos 2.400 kilos por metro cúbico para incluir refuerzo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Oscar. Profesor, ¿puede volver al PowerPoint? A la parte en la que compara la capacidad acotante relacionada a la flexión. Sí, muy bien, vamos a ver. Sí. Ajá. Ahí tomó el constante que controla como el mayor entre el relacionado a la capacidad de flexión y el que da en el envolvente. Exactamente. Quería preguntarle porque en el código me parece algo extraño. Dice que se toma al menos la menor entre el constante asociado a la capacidad de la flexión y la del envolvente. Al menos la menor. No, tomas la que resulte mayor. La que resulte mayor. Porque fíjate, ¿qué pasa? Mira, el concepto es el siguiente. Si se necesita por razones sísmicas, si durante el sismo el marco necesita disipar energía, se van a formar articulaciones plásticas aquí y aquí. ¿Sí? Esas articulaciones plásticas pueden deberse por el sismo en una dirección o en la otra. Lo más probable es que se deba a ambos, porque el sismo tiene un carácter reversible. Tú vas a tener momentos que en un sentido hacen esto, ¿verdad? Cuando la acción viene de izquierda a derecha, entonces allí lo que tienes en tensión son las barras inferiores en este apoyo, y en tensión del otro lado lo que tienes son las barras superiores. Por eso trabajamos con la resistencia correspondiente. En este caso sería la de las 5 número 8, 62, y del otro lado sería la de las 2 número 8, 26. Pero como el sismo es reversible y puede también actuar en el otro sentido, también debes tomar en cuenta esta acción del sismo actuando ahora de derecha a izquierda, donde ahora en este apoyo la tensión es la que está arriba. En este apoyo ahora la tensión está arriba, y trabajarías con la resistencia de las 3 número 8, que serían este del 38, y acá la tensión estaría abajo nuevamente 26. Entonces, lo que estamos haciendo allí es ahora equilibrio. Ese es mi diagrama de cuerpo libre. En este caso lo que tendría sería el sismo actuando de derecha a izquierda, fíjate el sentido de los momentos, y yo estoy calculando portantes a la izquierda y a la derecha con la combinación que aparece a la hora del sismo, que es 1.2 muertes y 0.5 vivos. Entonces, cuando tú haces el equilibrio de eso, tomas momento ahí, calculas los portantes, te producen estas ecuaciones que están aquí. Estas ecuaciones son ecuaciones de equilibrio para el portante, a la izquierda y a la derecha. Fíjate los momentos, ¿no? Y la carga. Entonces, el concepto de portante asociado con la capacidad a flexión lo que indica es lo siguiente. Si la viga necesita formar articulaciones plásticas, estos momentos van a llegar al momento nominal, que es el momento plástico. Pero el sistema tiene que estar en equilibrio
Equilibrio significa es que si esto necesita llegar a formar articulaciones plásticas, debe estar acompañado de una resistencia al cortante, que debe ser la que satisface equilibrio. Esto es una ecuación de equilibrio. Y este cortante, para que se formen esas articulaciones plásticas, del lado izquierdo es 42 toneladas y del lado derecho 45. Entonces, yo tengo que proveer una resistencia al cortante suficiente para que esto llegue a formar articulaciones plásticas. Si yo hubiera colocado el menor, los 30 y algo, hubiera colocado una resistencia menor, y para que se formen las articulaciones plásticas, la viga no tendría suficiente resistencia al cortante, entonces falla por cortante, y eso es peligrosísimo. Entonces, esto garantiza que la formación de articulaciones plásticas es posible porque mis estribos producen suficiente confinamiento para la resistencia del cortante. Sí, tiene todo el sentido que se tome el mayor. Pero mi pregunta es, entonces, o al menos que lo haya entendido mal. El Puede ser código dice algún caso de interpretación, pero en realidad lo que controla es o el mayor. Quizás lo que está diciendo es por lo menos, que tienes que resistir por lo menos la demanda, pero si lo que controla es el cortante asociado con la capacidad de flexión, tienes que irte con lo que controla. probablemente sea eso entonces. Sí, estoy casi seguro. Profe, una pregunta. Había una combinación de carga que usted había mencionado en el PPT del cortante, que era 1.2. Sí. Quería saber dónde se incluye o en qué parte del análisis se toma en cuenta esa. Buena observación, Valencia. La combinación, vamos a buscarla acá. Yo no la incluí aquí, sin embargo, hay que hacerlo. Creo que cuando lo hice no controlaba, por eso no lo incluí en el ejemplo, sin embargo, debes hacerlo. Déjame buscarlo. Aquí está. Esta combinación es especial y lo debo hacer solamente para los estribos. Es decir que, es más, yo creo que sí está incluida en la envolvente. En la envolvente del cortante había que adicionar esta combinación. Cuando tú construyes un envolvente del cortante, esta envolvente debe considerar esa combinación adicional. ¿Okay? Esa combinación adicional. E incluirla aquí en la generación de esta. No de esta. Tengan cuidado porque yo he visto ingenieros profesionales que cuando programan su modelo computacional introducen todas las combinaciones de carga, inclusive aquella del cortante, y el programa, como no sabe, dice, bueno, este ingeniero metió esa combinación adicional y el programa agarra esa combinación y diseña fundaciones, columnas, vigas, flexión, todo, y esa combinación realmente, y le produce una cantidad de refuerzo a veces innecesaria por todos lados. Esa combinación solamente aplica en el cortante. ¿Qué hago yo cuando hago un modelo computacional? Yo tengo múltiples modelos. Yo tengo un modelo para calcular deformaciones. Ese modelo no es para diseñar refuerzos. Tengo un modelo para diseñar refuerzos en viga. Tengo un modelo para diseñar refuerzos en columna. Y tengo un modelo donde solamente meto cortante y meto eso. Tengo múltiples modelos para el mismo edificio. Porque son escenarios distintos. No esperen a que con un solo modelo, un solo archivo, una sola consideración te pueda resolverlo todo. Es importante tener modelos diferentes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Para el proyecto final, la carga que reciben las vigas y las columnas, usted quiere que lo saquemos utilizando un concepto de área resultante. Debes distribuir la carga por anchos tributarios en los elementos. Fíjate que aquí este marco
tiene un ancho tributario de 7 metros. Entonces, cuando yo tomo estas cargas que son por unidad de área, las multiplico por el ancho tributario de ese marco y las convierto en cargas lineales. Ok, eso tienes que hacer. Eso es importante hacer. Porque vas a hacer un análisis por marco. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ponemos en pausa este ejemplo hasta aquí. Esta es la receta que usted tiene que seguir para el diseño de sus elementos en flexión y cortante. Y lo vamos a retomar cuando veamos el diseño de los elementos en flexo compresión, que lo vamos a comenzar a ver desde el día de hoy. Aquí vamos a retomar el ejemplo de cómo diseñar entonces las columnas una vez tenemos nuestro análisis estructural completo. Les quiero presentar como complemento de las consideraciones de diseño en los edificios cómo se diseñaría una losa en una dirección. Y aquí vamos a tomar como referencia otro ejemplo. En este caso estamos hablando de un edificio de concreto reforzado cuyo uso sería oficinas de 5 plantas y que está constituido por marcos en una dirección y marcos en otra. Aquí aparece cortado, pero estos espaciamientos son de 5 metros, 5 metros y un canto libre de 1,50. Y en el otro sentido tenemos luces de 7 metros y un canto libre de 2 metros. Las losas son losas de viguetas, losas en una dirección. Y las losas de viguetas, habíamos explicado algo de ellas en el tema flexión, se considera que están simplemente apoyadas sobre las vigas principales. Es decir, que las vigas principales reciben las losas de vigueta. ¿Eso qué quiere decir? Que el sentido de las viguetas nosotros lo podemos representar por esta línea de doble flecha, que lo que indican es cuál es el sentido en el que están corriendo las viguetas. ¿Cómo escogemos el sentido en el que corren las viguetas? Siempre identificando cuál es la luz más corta. Para que la vigueta sea más eficiente. Entonces, si yo tengo que extender una vigueta en una luz de 7 metros o en una luz de 5 metros, es más efectivo que ella esté apoyada en luces de 5 metros. Entonces, eso quiere decir que mis viguetas van a correr todas en este sentido. Todas las viguetas van a venir así, apoyadas. Viguetas son vigas pequeñas que van a correr todas en este sentido. Importante, durante el vaciado de las viguetas también se vacían las vigas. Se hace un formaleteo tal de que se conforman las viguetas, se conforman las vigas, tanto en un sentido como en el otro, y en un solo vaciado usted vierte el concreto que necesitan las viguetas y las vigas. Eso se hace en un solo vaciado de manera completa. Entonces, las viguetas vienen y vuelan aquí en canto libre. Para no hacer todas estas rayitas que yo estoy poniendo, con este símbolo ya aquí se sabe que el sentido de las viguetas es el que allí se muestra, en este caso sería del norte a sur. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro modelo, a ver, así, en nuestro modelo, hace la pinta. Las vigas que cargan a las viguetas se convierten en vigas principales. Entonces yo voy a tener un marco principal aquí, que le llame 1, 2, 3 y 4. Luego voy a tener marcos externos, marcos internos, que van a depender del ancho tributario que ellos tengan. Las vigas que son paralelas a las viguetas
reciben muy poca carga de gravedad. En realidad la carga de gravedad que reciben esas vigas serían el peso propio y algo de carga que estaría aplicado directamente sobre ellas, pero sería muy poco. Entonces, esas son vigas secundarias y cada una de ellas correspondería a un marco secundario MS1, 2, 3, 4 y 5 en este caso. Voy a tener marcos principales, que son los que reciben mayormente la carga de gravedad, y voy a tener marcos secundarios, como le van a llamar también en construcción, marcos de amarre o vigas de amarre, porque su labor es proveer mayormente resistencia lateral, amarrar el edificio en otro sentido. Entonces se le llaman marcos o vigas de amarre. Entonces, en nuestro modelo, lo que nosotros hacemos es tomar una vigueta típica y diseñarla. ¿Y cómo la modelamos? Pues de forma muy simple. Nosotros tomamos nuestra vigueta, vamos a suponer que tengo una vigueta aquí, y la voy a considerar simplemente apoyada sobre las vigas principales, sobre el centro de las vigas principales. Esta vigueta la voy a sacar de ahí y voy a modelar mis vigas principales como apoyo simple. Voy a tomar el ancho tributario de una vigueta, voy a tomar el ancho tributario de una vigueta, un ancho tributario, y vamos a analizarla y diseñarla como una viga T, porque eso es lo que es una vigueta. En este curso vamos a aprender a diseñar solamente vigas losas en una dirección. En Hormigón 2 vamos a ver la acción en dos direcciones para el diseño de losas postensadas y demás. Pero como este es un curso introductorio, vamos a ver solamente losas actuando en un sentido o losas en una dirección. Entonces yo tengo que tomar una vigueta típica. Estas viguetas tendrían luces de 5 metros. Y en mi modelo yo voy a tener 1, 2, 3 luces y un canto libre. 1, 2, 3 luces y un canto libre. Aquí tendría mis apoyos. Y las luces serían de 5, 5, 5 y un canto libre que fuera 1, 50. Debo tomar en cuenta también el ancho de las vigas, porque a la hora del diseño recuerde que los momentos negativos es a la cara del soporte. Entonces ahí tengo que ver los momentos negativos que ocurren en la cara de las vigas, que son los apoyos de la losa. Los apoyos de la losa son las vigas principales. Los apoyos de las vigas principales son las columnas. Y nosotros lo modelamos como si estuviera simplemente apoyada. Y eso ha funcionado bien desde la historia que existe el diseño estructural. Importante, cuando nosotros vamos a diseñar entonces los marcos principales, allí tomamos el ancho tributario de cada uno de esos marcos. El ancho tributario es la distancia media entre los espaciamientos. En este caso sería 250 hacia arriba, 250 hacia abajo. Este marco tendría un ancho tributario de 5 metros. El marco de acá al frente tiene un ancho diferente porque tiene 250 de este lado y 150 del canto libre. Estamos hablando de que este marco tiene un ancho tributario de ¿cuánto? De 4 metros. 4 metros. 4 metros. Él tiene que cargar 100% del canto libre. Este marco es responsable del 100% del canto libre y de 2,50 metros aquí. Entonces este marco tiene un ancho tributario de 4 metros. El marco posterior tendría 2,50 de ancho tributario, nada más. ¿Sí? 2,50 de ancho tributario. Estos dos marcos, el marco principal 2 y 3, esos dos marcos son idénticos. Tienen exactamente el mismo ancho tributario. ¿Qué haría yo? Fíjense. Aquí yo tengo estos dos marcos que son idénticos, con un diseño puro los dos, ¿verdad? Porque son igualitos. Este tiene un ancho tributario de 4 metros y este tiene de 2,50. Yo diseñaría el de 4 metros y los pongo igual este y este. Este va a estar sobrado, ¿verdad? Pero simplifico la vida del constructor al darle entonces un diseño para los marcos internos y otros para los marcos externos.
y eso simplifica tremendamente la construcción. Entonces, veamos el caso de la vigueta. Ahí están las dimensiones de los elementos, ahí hay columnas de 40 por 40, otras más grandes de 50 por 50, aquí está el tamaño de las vigas principales, todas de 60 de peralte, pero tienen 50 centímetros de ancho los primeros 3 niveles y 40 de ancho las superiores. Recuerda que en los primeros niveles usted tiene que proveer más rigidez, ¿no? Por eso hay dimensiones un poco más grandes en los 3 primeros niveles, de menor tamaño hacia arriba. Es una distribución de rigidez bastante estándar. La carga muerta bastante similar a lo que se hizo en el ejemplo del marquito. Esto debe llevar mosaico, paredes. Aquí se está utilizando como cielo raso un repello inferior, eso también se aplica. No en todos lados hay un cielo raso suspendido. Hay veces que la gente viene y solamente pastea o repella la parte inferior de la losa y ese es el cielo raso. Sobre todo en edificios de apartamento. En edificios de apartamento es muy común que la losa se repelle por debajo y eso simplemente es el cielo raso. En edificios de apartamento y en oficinas es bastante común. Entonces esto provee la carga muerta que debe soportar la losa más el peso propio. Importante cómo se calcula el peso propio de una losa, en este caso de vigueta. Recuerda que las viguetas tienen esta conformación. Yo voy a colocar bloques. En la formaleta inferior nosotros colocamos bloques acostados, ¿no? Yo se lo mostré la vez pasada. Bloques, hileras de bloques dispuestos de esta manera. Entonces, físicamente más o menos se vería así. Yo necesito saber de antemano estas dimensiones, estos tamaños de bloque, porque asimismo yo voy a establecer cómo son nuestras viguetas. Las dimensiones de los bloques son estándar. Ahora les muestro una tabla. Entonces, el ancho tributario de las viguetas sería todo esto que está aquí. Este sería nuestro ancho tributario de vigueta. Desde el centro de un bloque hasta el centro del adyacente. Ancho tributario. Desde el centro de un bloque hasta el centro del otro. Entonces, yo tengo que saber cuánto pesa eso. Si ustedes observan, yo tengo en esta T medio bloque a la izquierda, medio bloque a la derecha. En total tengo un bloque. Y lo demás es concreto. Las dimensiones de los bloques son estándares. Aquí está una tabla donde le he colocado las dimensiones que tienen los bloques. Hay bloques de arena y bloques de arcilla. Los bloques de arena pesan más. Los bloques de arcilla son más livianos. Y usted va a ver por ahí edificaciones que tienen viejas, porque ya este sistema se utiliza hoy en día muy poco, pero el concepto es importante dominarlo. Hoy en día se utilizan en lugar de losas con bloques, se utilizan losas con foam, o poliestireno expandido, que es el nombre correcto del foam. Entonces lo que hace, el principio es el mismo, se colocan bloques de foam fijados a la formaleta de fondo, y ese foam lo que hace es crear un espacio de muy poco peso, y le sirve de formaleta también a la vigueta, ¿no?
Igual que las losas de waffle que veíamos cuando estábamos introduciendo este tema, ¿no? Lo importante es aligerar el peso de la losa. Y donde hay menos peso, la eficiencia estructural es mucho mayor. Además que mientras menos peso tengamos, también atraemos menos fuerza sísmica, lógicamente. Entonces eso tiene beneficios por todos lados. Entonces, ¿cómo se calcula? El cálculo realmente es muy sencillo, porque yo tengo en cada vigueta un bloque, medio bloque de ambos lados, y lo demás es concreto. Y ahí tengo que utilizar las dimensiones de los elementos. Los bloques de arena son de 4 o de 6 pulgadas de ancho, 4 o 6 pulgadas de ancho. Los de arcilla hay unos que son más pequeños, de 3 pulgadas, hay de 3, de 4, de 6, de 8. También hay bloques de arena de 8, pero pesan muchísimo. Nadie utilizaría un bloque de arena de 8 pulgadas. Bloques de 8 lo utilizamos para muros, bloques, cosas como esas, donde se necesita más capacidad, pero no para estos propósitos. Aquí están las dimensiones. Los bloques de arcilla tienen dimensiones de bastante cuadraditos, ellos son de 12 por 12 pulgadas. Los de arena tienen 15 pulgadas de ancho y 7 pulgadas de longitud. Ahí están las dimensiones. T es el espesor del bloque, A es esta dimensión en el sentido de las celdas y la L es la dimensión longitudinal. Los bloques de arcilla son cuadraditos, son de 12 por 12, ¿no? Pero es bastante cuadraditos. Esto se utiliza para paredes, también se utiliza para conformar losas de vigueta. Peso, que es importante. Fíjense, un bloque de 6 de arena pesa 30 libras, un bloque de 6 de arcilla pesa 21 libras. Note la diferencia en peso. El mismo espesor del bloque, peso diferente porque la arcilla pesa mucho. Entonces aquí, para este ejemplo, yo estoy utilizando el bloque de arcilla de 8 pulgadas, que tiene un peso de 30 libras. Sus dimensiones son 12 pulgadas y 12 pulgadas de longitud. Entonces, cuando yo voy acá a mi diagrama, aquí yo tengo 12 pulgadas de bloque, 12 pulgadas de bloque, y estos son 8 pulgadas. Generalmente, la losa de concreto que va por encima de los bloques tiene un espesor de 2 pulgadas. Eso constructivamente es lo estándar. 2 pulgadas son 5 centímetros. Usted la puede poner de 6, de 7, pero no más de eso. Hay quienes lo ponen hasta de 10 centímetros, pero ya comienza a poner demasiado concreto y comienza a ponerse pesado. Lo ideal es que estos sean 5 centímetros, quizás 6 o 7, no más de esto, no puedo más de eso. El ancho de la vigueta, que es lo que quedaría aquí, estas viguetas son pequeñas. Aquí por lo general trabajamos con anchos de 10, de 15 centímetros hasta de 20. Más de eso no lo ponga porque no es práctico. Es decir que esto puede ser 4 pulgadas o 6 pulgadas o hasta 8 pulgadas, que serían 10, 15 y 20 centímetros respectivamente. Fíjense que siempre le hablo de detalles constructivos, lo que es práctico. Una de las ventajas que yo tengo es que antes de ser profesor fui constructor por muchos años. Entonces, en construcción, bueno, no me las sé todas, pero me sé muchas. Entonces, siempre le hablo desde el punto de vista del constructor. La experiencia de construcción es valiosísima, porque le da mucha experiencia de campo. Mucha experiencia de campo. A diferencia de muchos teóricos que nunca han pisado el barro y solamente le dan teoría, ¿no? Eso para mí me parece que yo mandaría a todos los profesores que tengan 5 años como mínimo ya fuera antes de venir a ser profesorado. Es mi opinión, yo creo que eso es valiosísimo. Eso es valiosísimo. ¿Quiénes han trabajado, además de vos? ¿Quiénes han trabajado? La experiencia de campo es valiosísima, ¿sí? Entonces, es importante que usted siempre tenga en cuenta qué es lo que es práctico desde el punto de vista constructivo. Ok, en este ejemplo yo voy a trabajar una vigueta de 6 pulgadas y 2 pulgadas allá. Y ahí tendríamos entonces, fíjense,
Al yo partir medio bloque a la izquierda y a la derecha, tengo 6 pulgadas y 6 pulgadas acopladas. ¿Se comprende eso de dónde sale? 6 hacen 18 pulgadas de ancho tributario, que sería lo que tendría el ala superior de la vivienda. 2 pulgadas de espesor de losa. Entonces yo tengo que calcular cuánto pesa este conjunto de concreto y bloque. Yo tengo medio bloque de ambos lados y ya vi que el peso de un bloque de 6 pulgadas de arcilla, ¿cuánto es? 30 libras, ¿no? 30 libras. Entonces observen. Y él tiene una longitud de 12 pulgadas. Entonces aquí ya automáticamente, donde yo calcule esto, tengo el peso propio. Lo único que tengo que hacer es agarrar la gama del concreto, multiplicarla por este volumen que aquí se forma, que tiene un ancho en profundidad de un pie, 12 pulgadas equivalente, y sumarle estas 30 libras del bloque. Y eso es lo que se hace aquí al cálculo del peso propio. La gama del concreto en el sistema INPE es 150 libras por pie cúbico, también incluye refuerzo, porque aquí esto va a estar reforzado. Este es el área, 18 por 2 más 6 por 8. Este es el área del concreto. Y a eso le sumo 30 libras que pesa cada pie de bloque. En total aquí hacen un peso por pie lineal de 117 libras por pie. Tengo que tener cuidado porque estas cargas acá están en kilopascales, cargas por unidad de área. Tengo que llevarlo al equivalente, es decir, tomar eso y llevarlo a el área correspondiente. Por eso lo estoy transformando sobre el ancho de 18 pulgadas a una carga equivalente en fuerza por unidad de área. Por eso se divide entre el área. Y estoy transformando aquí las libras a kilogramos. Un kilogramo tiene 2.205 libras. Y transformo también pulgadas a metros. Y ahí introduzco los kilonewtons porque arriba está todo eso expresado. Dice que al final el peso propio de la vigueta es 3.82 kilopascales. Comparemos, para que vean la diferencia en peso, si esta losa fuera de concreto sólido, si no hubieran bloques. Si no hubieran bloques, aquí yo tendría 10 pulgadas. 10 pulgadas, ¿cuántos centímetros son? 10 pulgadas son 25 centímetros aproximadamente. Calculemos el peso. Si esto fuera de concreto sólido, sería 2.400 kilos por metro cúbico por 25. Usted no necesita una calculadora para hacer esto. Estos son 600, ¿verdad? 600 kilos por metro cuadrado. O 6 kilopascales. Note la diferencia. Casi la mitad del peso propio, bueno, un poquito más de la mitad. Sí, me estoy ahorrando casi un tercio del peso, ¿no? Casi un tercio del peso. Por la introducción de los bloques. En lugar de trabajar con una losa que pesa 600 kilos por metro cuadrado, tengo una losa que pesa menos de 400 kilos por metro cuadrado. Entonces esa es la ventaja de utilizar un material de aligeramiento. Si esto hubiera sido foam, el foam todavía pesa muchísimo menos que el bloque. Entonces esto podría ser reducido aún más. ¿Sí? Aún más. Es más, el peso del foam tiende a ser casi que cero, así que esto tendería a ser cero y lo único que tendríamos prácticamente sería concreto solamente. Y la reducción sería importante. Y entonces sumamos todas las cargas muertas, 1.50, 1.90, 1.35, las cargas que usted tiene, el peso propio de 3.82 y tiene la carga muerta total. 757 kilos por metro cuadrado, 757 kilopascales. Carga viva de oficina, 2.5 kilopascales. Y con esto hacemos el análisis estructural. El análisis estructural tiene un modelo en donde la carga última
1.2 carga muerta, 1.6 carga viva. Fíjense que aquí estoy multiplicando por el ancho tributario para linearizar la carga, para que de kilos por metro cuadrado, kilonewton por metro cuadrado, lo tengamos en kilonewton por metro lineal, en este caso 6 kilonewton por metro lineal. Mi modelo, aquí está, esta es mi losa, y la consideramos en nuestro modelo como si estuviera simplemente apoyada sobre las vigas principales. Este sería mi modelo de losa en una dirección. Losa en una dirección. Y aquí arriba colocaríamos la carga última ya calculada previamente de 6 kilonewton por metro lineal. Observe que la carga, desde luego, que recibe la losa es bajita porque ella es responsable nada más de 18 pulgadas del ancho tributario. 18 pulgadas son 45 centímetros. 45 centímetros es el ancho tributario del cual es responsable esa vigueta. Entonces vamos a construir viguetas idénticas todas, y lo que aquí va a resultar es un análisis estructural que yo puedo hacer uso de cualquier método de análisis estructural para resolver el reforzamiento de la losa, o puedo utilizar un método aproximado de la ACI. ¿Recuerdan los anchos que eran de centro a centro 5 metros, 5 metros, 5 metros y 1,50 de canto libre? Pero tengo que tomar en cuenta el ancho de las vigas. Estas vigas son de 40 centímetros de ancho. Entonces eso nos deja unas luces libres, en este caso de 4,65, 4,60, 4,60 y 1,30 en el canto libre. Porque en mis diagramas yo voy a trabajar con los momentos últimos a la cara de las columnas y los portantes a una distancia d de la cara de las columnas. Aquí están, lo que hice fue trabajar con los coeficientes de la ACI, porque la ACI me permite trabajar con un método aproximado. Esto que está aquí es el método aproximado de la ACI. ¿Qué debe cumplirse? Si yo voy a la ACI y busco los coeficientes del método aproximado, vamos a buscarlo. Así. Dice que hay un capítulo que viene sobre análisis. Aquí hay una sección que es la 6C. Dice Simplified Method of Analysis of Non-Pre-Stress. Recuerden que cuando el código habla de Non-Pre-Stress se refiere a reforzado, que no tiene cables, ¿no? Que no tiene cables reforzados. Vigas continuas y losas en una dirección. One-way slabs, losas en una dirección. Sección 650, página 74. Vamos a ver. El código permite hacer una simplificación en nuestro análisis. Sección 6. Aquí está. Vamos a ver. Leo en español. Dice: método simplificado de análisis para vigas continuas reforzadas y losas en una dirección, que es lo que usted tiene. Fíjense lo que dice el código. Se permite calcular el momento último y el cortante último debido a cargas de gravedad, que es lo que hacen las losas se diseñan para cargas de gravedad, de acuerdo con esta sección para vigas continuas y losas en una dirección, satisfaciendo desde la A a la E, es decir, que debe cumplirse todos estos ítems, esos 5 ítems que están, deben cumplirse, debe satisfacerse de la A hasta la E, todos. Si uno no se cumple, ni siga. Primero, los miembros son prismáticos. Ese es un check que tenemos, ¿no? Nuestra vigueta va a ser prismática. Yo no voy a cambiar el espesor ni nada. Cumplo con eso. Las cargas están uniformemente distribuidas. Check.
Nuestras cargas son uniformemente distribuidas. La carga viva no excede de 3 veces la carga muerta. También tengo un check. Mi carga viva es 250, mi carga muerta es 750 y algo, ¿lo vieron, no? Eso se cumple. Esto quiere decir que usted está diseñando, por ejemplo, la losa de un puerto de contenedores. Ni se le ocurra usar eso. ¿Por qué? Ni se le ocurre. Ni siquiera abra la CI en la sección 650 cúbicos. Porque la carga del peso de un patio de contenedores, la carga viva es elevadísima. Usted puede tener ahí una carga viva de fácilmente 10.000 kilos por metro cuadrado. Entonces ahí esto va a ser mucho mayor que el triple de la carga muerta. Ya que ahí no cheque. Ni se lo ocurre. Le estoy poniendo un caso. Cuando diseñé la ampliación del diario La Prensa, que tenía el botón de carga, que a mí no se me ocurriría jamás utilizar esto porque ahí la carga viva es muy elevada. El problema es que este es un análisis aproximado y yo puedo tener carga viva de un lado y carga viva diferente del otro lado. Bien. En una situación de un depósito, de un patio de contenedores, etc. O sea que tiene que tener claro y malicia en qué cosas se puede utilizar un criterio y en qué no. Tengan cuidado. Sea malicioso, sea precavido. Tiene que haber por lo menos 2 claros. Check. Ahí tenemos 3 claros, un canto libre. Estamos bien. Y este es otro que también debe cumplirse. Dice, el mayor de 2 claros adyacentes no debe exceder del menor por más de un 20%. Es decir, que las luces deben ser bastante aproximadas una con la otra. Es decir, yo no puedo tener una luz de 4 metros y otra adyacente de 8 metros y pensar que puedo utilizar esto. Porque ahí la relación entre las luces es del doble, una de la otra. Pero aquí son bastante similares. Son todas igualitas de 5 metros, 5 metros, 5 metros. Así que en nuestro caso se cumple todo. Eso permite simplificar el análisis, fíjense. Entonces, el ACI le da esta tabla que usted debe interpretar muy bien, donde están los momentos aproximados para vigas, fíjense que funciona para vigas continuas y también para losas en una dirección. Aquí estamos viendo el caso de losas en una dirección reforzada. Para los momentos positivos, para los momentos negativos, y usted tiene que interpretar bien si estamos hablando de un claro de extremo o un claro exterior o un claro interior. Si los momentos negativos son en la cara interior de un soporte exterior. ¿Sabe lo que es eso? La cara interior de un soporte exterior. Este sería un soporte exterior. Esta columna sería el soporte exterior. Y la cara interior de un soporte exterior sería ese punto de emisión. Ese punto de la cara interior de un soporte exterior. Ok, vivo. Hay que saber interpretar esto muy bien. Fíjense lo que dice aquí. La cara exterior del primer soporte interior. ¿Eso qué sería? La cara exterior del primer soporte interior. El primer soporte interior, si yo vengo de allá, acá sería este, sería mi primer soporte interior, ¿sí o no? Aquel es exterior, este es el primero interior. El otro es el siguiente interior, pero este es el primero interior. Entonces dice, la cara exterior del primer soporte interior, ¿cuál sería? ¿Esta o esta? Esta, ¿verdad? Porque esa sería la cara que apunta hacia el lado exterior, ¿sí o no? Entonces, cuando hablamos de momento negativo, en la cara exterior del primer apoyo interior, estamos hablando de este lado. El otro momento es distinto. Fíjense que dice acá, en la cara de los otros soportes. Puede ser aquel de allá y los demás. ¿Y por qué es diferente? Porque noten que los momentos son distintos. Los momentos son distintos. Fíjense que los momentos positivos aquí dicen claro exterior. Este es un claro exterior, ¿sí o no? Este es un claro exterior, porque está adyacente al exterior. El claro de allá, si yo me paro acá, aquí ya estoy parado en un claro interior, ¿verdad? ¿Se comprende, no? Este es un claro interior, este es un claro exterior.
Una cosa es soporte y otro es claro. Soporte son las columnas o las vigas en este caso, y los claros son lo que conecta entre los soportes. Sí. Profesor, en la nota, el número 1 no entiendo muy bien a qué se refiere, que para calcular momentos negativos el N deberá ser el promedio de los lados adyacentes. Para los momentos negativos sería el refuerzo que yo voy a colocar arriba de esta, aquí, en esta zona. ¿Bien? Es un momento negativo. Si yo tengo una luz LN de un valor del lado izquierdo y otra del lado derecho, yo promedio la luz. Yo promedio. Porque el refuerzo que voy a colocar aquí es para ambos momentos. Eso es lo que significa ese motivo. Interpretación es fundamental. Entonces, dependiendo de eso, aquí yo tengo coeficientes que dicen W cuadrado sobre 14, sobre 11, sobre 16, sobre 24, etc. Entonces, esa tabla es la que aquí está incorporada con los valores. Fíjense que aquí tengo W cuadrado sobre 24, sobre 10, sobre 11. W última yo la tengo y la LN es la luz libre de cada uno. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí tengo momentos, por ejemplo, 1270, 1150, 1290, son bastante uniformes unos con otros. Quizás con el mismo tipo de refuerzo yo puedo resistir estos valores. Los positivos 910, 790, 920. En el canto libre tengo 5. El canto libre no va a aparecer en esta tabla porque el canto libre siempre es estáticamente determinado, W cuadrado sobre 2. Yo necesito ir a una tabla para sacar eso, por eso ni siquiera lo tabula en la serie. 5 kilonewton metros, hago mi tabla. Ahí también están los cortantes, ¿no? W medio por todos lados, creo que por ahí tiene 1.1. Este cortante sí es un poquito más alto. Creo que eso lo menciona la serie también. Sí, ahí está. Para el cortante, esa es la otra tabla, mucho más simple para el cortante. Dice, cortantes aproximados para vigas continuas reforzadas y losas en una dirección. Dos valores. WL medios o WL medio por 1.15. Dice, la cara de todos los otros soportes, WL medios. La cara exterior del primer soporte interior, ¿esa cuál es? La cara exterior del primer soporte interior es esta de aquí, ¿verdad? Clarito. Esa misma es. Ahí el cortante es un poquito mayor. 1.15. En mi vigueta yo voy a tratar de que el concreto solo resista el cortante. El concreto solo resista el cortante para no necesitar estribos. Y ese cortante, por 1.1, es este valor de 16 kilonewton. 1.1 o 1.15, no me acuerdo. Creo que el código lo subió un poquito. ¿Sí? Antes era 1.10, ahora lo subió un poquito más. Porque con el cortante hay que ser conservador. 1.15. Bueno, eso lo subirá un poquito, pero creo que todavía cumple. Entonces, lo que sigue es el refuerzo. Fíjense lo que yo hago. Note esto. Yo no voy a trabajar con esa viga G, yo voy a trabajar con una viga rectangular equivalente. Pero eso es una viga T, está bien, es una viga T, pero conservadoramente yo la puedo diseñar como una viga rectangular. ¿Por qué? Porque aquí nada más yo tengo 2 pulgadas, 2 pulgadas es esto. Ok, 2 pulgadas es su segunda falange. Lo que eso aporta realmente es muy poco y no. Criterio propio, usted si quiere diseñarla como T, está bien. Pero mi recomendación es, esas 2 pulgaditas de concreto ahí no le van a aportar nada. Sea conservador con eso. Entonces voy a diseñar una vigueta típica de 6 pulgadas, 15 centímetros y un peralte de 10 pulgadas o 25 centímetros, que sería el bloque de 8 y las 2 pulgadas, ¿no? 10 pulgadas, 25 centímetros. El recubrimiento en losa es importante, no es lo mismo losa que viga. En las vigas el recubrimiento de 4 centímetros, en la losa es casi 2 centímetros. El recubrimiento en losa es menor, 3/4 de pulgada, es la mitad del recubrimiento de las vigas. Mi tabla, fíjense nuevamente.
En las losas, como esto es tan delgado, yo puedo trabajar con una barra o dos barras. En ese ancho de 15 centímetros, yo puedo meter 4 o 5 barras. Puedo poner una barra, dos barras a lo sumo. Estamos hablando de 15 centímetros. 15 centímetros es como esto. 15 centímetros es eso. Entonces, trabajo, fíjense, una número 4, ¿qué resistencia me provee? Dos número 4 o una número 5. En mi tabla, ¿qué resistencia me provee? ¿Yo qué necesito? 12, casi 13 acá abajo, y positivos entre 8 y 9. 8 y 9 positivos, casi 13 negativos. Pues fíjense, con una número 4 corrido yo puedo agarrar todos los momentos positivos, ¿no? Porque ahí positivos necesito 8 y algo por ahí. Pero los negativos, quizás aquí con dos número 4. Ya que este esquema de utilizar una o dos barras, número 4, me funciona para toda mi vida. Porque superiores yo necesito aquí 7, 8, 9, o sea que por aquí podría poner de repente dos barras negativas, me va a funcionar esto que tengo aquí. Una o dos barras número 4 suficiente. Eso debe cumplir con el mínimo, con el máximo, así que debo verificar que esté siempre ahí. Y también debo colocar un refuerzo transversal a la vigueta. A la vigueta hay que ponerle acero. Vamos a poner acá vigueta. Y voy a necesitar un acero inferior. Voy a necesitar un acero superior. Pero también voy a necesitar un acero transversal, que es así. En el otro sentido. Es decir, que en mi vigueta yo voy a tener, ampliando, mi refuerzo inferior, mi refuerzo superior y un acero adicional en el otro sentido, para contrarrestar las contracciones térmicas. A ese acero se le llama acero por temperatura. Y la fórmula del acero por temperatura ni siquiera se calcula por resistencia, sino que se verifica en función del espaciamiento, que es 0.0018 del ancho por el espesor. Como lo que estoy reforzando son 2 pulgadas, porque ahí en ese sentido, en el sentido de la losa superior arriba de los bloques, lo que yo tengo es un espesor de 2 pulgadas, ahí necesitaría en un ancho tributario de un metro. 0.9 centímetros cuadrados por metro, por lo que es lo mismo, barra número 3 a 75 centímetros, pero el código me dice que ese acero no lo puedo espaciar a más de 5 veces el espesor de la losa, o 45 centímetros, el espesor de esa losa son 5 centímetros, así que ese acero tendría que ser barra número 3 a 25 centímetros. Eso es bastante típico, el acero por temperatura casi siempre es número 3 a 25 o a 30 centímetros. Bastante típico. ¿Cómo se dispone el acero? Ahí. Dice que yo tengo una número 4 inferior que me satisface todos los momentos negativos. Aquí tengo una número 4 superior, y aquí trabajé con número 5. Eso fue lo que hice. No trabajé con esas dos número 4 porque no necesito tanta resistencia. La resistencia negativa es 1270, 1150, 1290, casi 13. Así que me convenía mejor trabajar con una número 5. Ya que tengo una número 4 inferior con una número 5 superior para los momentos negativos, y con eso vamos bien. Mi diseño al final lo terminé completando con estos refuerzos. Número 4 inferior, número 5 superior, y así es como constructivamente iría. Aquí número 4, porque tengo menos momento, número 5 en los apoyos interiores, número 4 en el canto libre. Las longitudes fueron calculadas por largo de desarrollo, considerando lo que les mencionaba del 30% de la luz.
30% de la luz es suficiente para este caso. Si usted calcula .30 por 460 y considera 40 centímetros aquí, ahí resulta el 320 que tiene acá. Las inferiores yo tengo que meterla como siempre 15 centímetros dentro del apoyo, por eso es que estas barras tienen 490, 490. Esta tiene un poquito más, 495, porque esta luz es un poquitito más grande. Y el acero por temperatura, aquí lo vemos, el transversal, que se ve aquí como puntitos, son las barras de número 3 a 25 centímetros. Ese es el acero de temperatura. Y así usted construye toda su losa. La losa es una repetición de eso. Y esta es una vigueta típica, ¿no? Se refuerza de esta manera. La verificación del cortante, fíjense, el código cambió. Ahora .75. Mi cortante máximo 16, pero está sobrado. Igual. Y si yo hago el cálculo con .75, todavía voy a estar por encima de la demanda. Y recuerde que en las losas procuramos que el concreto solo provea la resistencia. Las losas no se diseñan para nada sísmico. Ahí olvídense del cortante asociado con la capacidad de inflexión, olvídense de confinamiento, olvídense de todo eso. Las losas solamente se diseñan para carga de gravedad. Solamente para carga de gravedad. Su responsabilidad es carga de gravedad. Los marcos sí, las vigas y las columnas tienen que tener capacidad de carga lateral también, pero las losas no. Las losas se diseñan solo para carga de gravedad. Entonces, póngase a diseñar todas las losas en su proyecto, porque así se hace. Y pueden ir predimensionando sus vidas, pueden ir adelantando. Recuerda que estamos a la mitad del semestre ya, es más, estamos en la semana 9. Entonces, pilas porque se está acabando el semestre, se está acabando el año, se está poniendo usted viejo y ya pronto va a salir al campo. Bien, preguntas. Aquí yo voy a hacer una pausa también porque todavía no he explicado el cálculo de flexiones. Esto es importante también en la parte del diseño de las losas. Cómo se calculan las deflexiones, que también yo debo cumplir con eso, para que no se me tengan gritando los mosaicos, no se me tengan gritando los repellos, ese tipo de cosas. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el módulo de cálculo de deflexión. Así que aquí esta la deflexión la retomo desde aquí y la del marco la retomo en el diseño de columnas. ¿Listo? Ok, pues con esto ya completamos. En la próxima clase comenzamos a ver flexocompresión. Obviamente. Bien, ¿preguntas? ¿Qué tipo de animal es ese? Panda. Panda. Panda rojo. Mapache. Panda rojo. ¿Un qué? Panda rojo. Panda rojo. Mayoría de animales que no van a ser perros gatos. Panda rojo, ¿y eso dónde vive? Sí. Aquí lo que hay son ñeques y gatos.